Muy buenas noches, mis estimados aprendices. Mi nombre es Adriana Berrío y los estaré acompañando como su instructora transversal en la competencia de comunicaciones a lo largo de este proceso formativo en proyectos agropecuarios. Con el permiso de todos ustedes, estoy grabando esta sesión en línea para publicarla posteriormente en la plataforma Sajuna. Bueno, mi rol dentro de esta ficha será apoyarlos en el desarrollo de las habilidades comunicativas necesarias para su formación técnica y profesional, entendiendo que comunicar no es solo hablar o escribir, sino expresar ideas con claridad, argumentar decisiones, interpretar información técnica y transmitir mensajes de manera efectiva en el contexto agropecuario. La competencia de comunicaciones es fundamental en los proyectos agropecuarios, ya que atraviesa todas las actividades del sector: la planeación de procesos productivos, el trabajo en equipo en campo, la elaboración de informes técnicos, la atención a proveedores, clientes y comunidades, y la socialización de resultados y toma de decisiones. Durante este proceso vamos a trabajar la comunicación como expresión humana, social y profesional, enfocada en mejorar la manera en que ustedes leen, escriben, hablan, escuchan y argumentan, siempre aplicada a situaciones reales de su entorno formativo y laboral. Bueno, antes de continuar, me gustaría conocerlos un poquito más, ¿cierto? Hay 14 aprendices conectados, entonces me gustaría saber su nombre y de pronto algo significativo de ustedes, en qué, ¿cierto?, se están desempeñando laboralmente y la razón por la que escogieron la formación de proyectos agropecuarios. Entonces yo los voy a ir llamando y ustedes se presentan rápidamente, ¿ok? Entonces vamos a iniciar con Alexis Leal. Alexis. Porfa, te puedes presentar, chicos. Vamos a estar concentrados en la sesión en línea, ¿cierto? Vamos a atender el llamado para ir agilizando. Bueno, continuamos con Angie Vanessa Londoño. Buenas noches, Buenas noches. mi nombre es Angionesa Londoño Valencia, soy del Valle del Cauca, soy tecnóloga en contabilidad y en el momento solo soy pues ama de casa, estoy enfocada en cuidar a mi niño, entonces a eso me dedico por ahora. Ah, ok. Bienvenida, Angie. Continuamos con Carolina Sarmiento. Hola, buenas noches. Mi nombre es Carolina Sarmiento. Vivo aquí en zona rural del municipio de Gachancipá, cerca a Bogotá. Y pues tengo las expectativas de estar aquí. Es como buscar la forma, porque vivo en una zona rural que tiene muchas deficiencias, como yo me imagino que la mayoría del país, de alcantarillado, agua, luz, conectividad. Entonces, las expectativas son, bueno, ¿qué hacemos? ¿De dónde sacamos recursos? ¿Cómo hacemos? Porque pues la idea es hacer una cabaña. Siempre ha sido mi sueño que sea de reciclaje, que yo quiero hacer una cabaña con estivas. También debido a que los acueductos de acá están quebrados, que me imagino que también son en la gran mayoría de las partes rurales de Colombia. Estamos pensando en qué hacemos para recoger el agua lluvia, los tanques y todo, estar en una zona tan cerca a Tocancipá, que es industrial, que tiene tantas importadoras. Bueno, cómo llegar allí y que pues colaboren no solo a mí, sino sería chévere que le colaboraran a más gente, de hacer vivienda digna con estivas, cabañas muy bonitas que yo sé que se pueden hacer, que sé que se podemos hacer nuestros propios acueductos, recoger nuestra propia agua con, con el Ok. tema de todos los que vienen de importaciones, con todos los tanques y con todo. Y a veces uno se vara mucho solo por el transporte. Te vale más el transporte que la misma caneca. Entonces, bueno, ¿qué hacemos como comunidad? ¿Qué hacemos? Porque fuera de eso los impuestos están subiendo mucho. Somos uno de los afectados de la actualización catastral, Ok. del catastrófico que nos subió de 100.000 pesos a 4 millones.
en un predio que no tiene sino menos de 3.000 metros, entonces tenemos que ser productivos por metro cuadrado, podría decirse. Y por eso cumplir yo vivo cerca a zona de vía férrea, cumplir con aislamientos y todo esto nos hace insostenible vivir en el campo, nos hace muy caro, vivir aquí es más caro que vivir en Bogotá. No sé si a todos les pasa, entonces ya es como, bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos para que no nos saquen de Ok, estos territorios, para poder seguir viviendo acá? ok. Entonces sí, esa es la expectativa que yo tengo. ¿A dónde voy para buscar hacer La algo? productividad, así es. Ujú. Bueno, Caro, bienvenida y espero que aprendas mucho en esta formación y que puedas, que todos los conocimientos que todos adquieran aquí, pues les sirvan para su entorno laboral, social y familiar. Entonces, bienvenida. Continuamos con Dana Uribe. Buenas noches, por el programa de Colombia. Yo siempre digo que ahorita el trabajo superario y por la cual me inspiró el título del proyecto agropecuario, porque me gusta mucho el buen ambiente de la finca, los ganados. Entonces, Ok. Bueno, continuamos con Gabriela Flores. Me aparece en espera. No sé si está en la sesión en línea o estará en la sala de espera. Entonces, porfa, ¿me confirmas, Gabriela? Bueno, continuamos con Jorge. Chicos, la idea es yo conocerlos un poco y seguir avanzando. Entonces, Jorge, porfa, una presentación breve. Chicos, la idea de esta presentación es que vayamos perdiendo el miedo a hablar, el miedo a la cámara, el miedo a interactuar, el miedo a comunicarnos y a romper esas barreras de comunicación que muchas veces afecta nuestro entorno. Entonces, bueno, continuamos con Juan Rivas. Hola, buenas noches, profesora y compañeros. Me disculpa que estoy algo difónico, un problema respiratorio el día de hoy. Tranquilo. Eh, Soy del Valle del Cauca, de Toro Valle del Cauca. Es Ok, una zona cafetera. Mi motivación principal para llevar a cabo este técnico es mejorar los procesos, porque sabemos que el café es un precio, un día sube, un día baja. ok, Entonces, no quedarnos en el mero café, sino en sus derivados, enfocarnos en crecer como agroindustria. ok, muy bien, te felicito, Motivación. Juan. Muchas Ok, gracias, profesora. listo. Continuamos con Carol Layton. Buenas noches, Buenas noches. mi nombre es Carolina Leighton, soy de Argelia, Cauca. En estos momentos me dedico a ser madre, ama de casa y ya. Ok, bueno, empecemos diciendo cómo que no nos dedicamos a hacer nada. Eres ama de casa, estás trabajando, estás estudiando, entonces, ¿cierto? Hay que cambiar el chip. Continuamos con Carol Vergara. Carol, no te escuchamos. Bueno, de pronto tiene problemas con el sonido, entonces continuemos, chicos. Vamos con Lorena Herrera. Sé que de pronto pues querías participar, pero entonces al final miramos si te deja, ¿ok? Lorena Herrera. Buenas noches, mi nombre es Jamie Lorena Herrera Anturí, soy de San Vicente del Caguán, soy emprendedora, soy ama de casa y pues mi motivo para estudiar este técnico es porque quiero adquirir más conocimientos, porque pues en mi zona donde vivo es harto de ganadería, de cultivos, entonces quisiera adquirir más estos conocimientos. Ay, te felicito, Lorena, y bienvenida. Ok, continuamos con Marco, el aprendiz Marco. Hola, muy buena noche para todos y todas.
Soy de la Perla del Pacífico, conocida como Tumaco, Nariño. Actualmente soy técnico en producción acuícola y en redes eléctricas. Me uní a este hermoso grupo de proyectos agropecuarios, ya que mi zona es agroindustrial y zona pesquera. Y Ok. con motivo de la restitución de cultivos ilícitos a cultivos lícitos, entonces me gustó la idea de aprender un poco más, tener más conocimiento para así poder llegar y ayudar a la comunidad en lo que se necesite sobre los cultivos que se pueden dar a un margen a nivel internacional, como el cacao, el coco, el plátano y otros derivados. Ok, te felicito, Marco. Gracias, Muy buena profe. visión. Ok, siempre debemos estar prestos a servir a la comunidad. Bueno, continuamos con Rafael Enrique. Sí, muy buenas noches para todos. Mi nombre es Rafael Enrique Luna Hernández. Soy de la ciudad de Montería, Córdoba. En estos momentos pasando por calamidades con la ola invernal. Pero bueno, aquí prestos a seguir con el curso y sacarlo lo más adelante posible. Soy ingeniero agrónomo de profesión y Ok. pues y me inscribí en el curso con el ánimo de aprender más, porque todos los días uno está aprendiendo cosas nuevas y ponerlo en práctica con las comunidades que he venido trabajando y con las que he trabajado anteriormente y las que pues se presentarán en el futuro. Y Ay, ok. mostrarles pues todo lo que se va aprendiendo día a día en nuestra carrera. Ay, Rafael, yo también soy de Montería, Córdoba, y ha sido muy duro, pero bueno, aquí estamos. Que tener una actitud positiva ante todo. Entonces, continuamos con Julie Bueno, muchas Hanna gracias. Mejoy. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Julijana Mejoy Escobar. Soy del departamento de Nariño, del municipio del Tablón de Gómez y soy actualmente pues soy ama de casa. Me estoy dedicando especialmente pues a la crianza de mi niña. Recientemente me gradué de licenciatura en pedagogía infantil, pero también quiero pues adquirir aún más conocimientos para seguir apoyando a mi comunidad, ya que pues me encuentro en una zona rural Rural. y, Ok. ajá, y necesito, pues ahí se ha observado diferentes problemáticas, pues sea en la comercialización o las familias no saben qué hacer con los cultivos, entonces quisiera como conocer aún más, pues, cómo puedo ayudarlos a salir, como digamos, adelante. Eso sería Ay, más que... qué linda. Te felicito, Julie. Bueno, chicos, aquí todos estamos para aprender, ¿cierto? Para aportar en nuestro entorno laboral, social y familiar. Entonces, los felicito de verdad por estar en este curso. Bueno, finalizamos con Zulay Katiana Álvarez Aljurez. Buenas noches a todos. Mi nombre es Zulay Catania Alpures Martínez. Soy administrador de empresa. Tengo 25 años de estar trabajando en una entidad financiera, Banco de la Vivienda. Ok, Pues me hace falta aproximadamente como 11 años para pensión. Creo que lo voy a lograr. todo se Sin puede. embargo, sí, sin embargo, pues me llama la atención mucho las plantas. Ok. Me gusta el jardín como hobby. Y Ujú. bueno, tengo una hija que estudia biología y una que estudia medicina. Entonces, como a mí me gustan tanto las plantas, pues tengo una idea de negocio para cuando Ok. ya yo, entonces quiero hacer como un emprendimiento, pero quiero capacitarme para ir poco a poco, ir avanzando en esta maravillosa idea y pues me ha gustado y pues tengo Ay, las mejores expectativas para poder cumplir este sueño. ay, bueno, Julie, me alegro mucho de verdad, chicos. Y bueno, aquí estamos, ¿cierto? Para cumplir todos esos sueños, para adquirir nuevos conocimientos, para emprender, para trabajar y para seguir aprendiendo. Si alguno de ustedes que acaba de conectarse o que de pronto no tuvo la oportunidad de hablar cuando los estuve llamando, porfa, me levantan la manito y si no, pues continuamos. Ok, Julián. Hola a todos, ¿cómo están?
Buenas noches, Julián. Bien, gracias. Cuéntanos. Muy bien, pues un gusto saludarlos. Igualmente. Mi nombre es Julián Andrés Mosquera Pérez. Mi enfoque en estos estudios pues es bastante claro, ¿no? Me interesa la gestión y la visibilidad de los proyectos agrarios, Ok. pues aunque no vengo del sector de la producción directa, pues me apasiona como estructurar estos proyectos para que sean sostenibles y Ujú. eficientes, pues, ¿no? De eso se trata, pues, y pues precisamente eh, no, no, no vengo de este sector de la producción directa, pues me apasiona cómo estructurar como proyectos sostenibles y eficientes. Vengo con una mentalidad muy práctica y con ganas de aportar, pues, eh, esa visión más estratégica, ¿no? Al equipo Ok. y así. Así que para lo que necesiten en la línea, pues, y así, aquí me tienen. Muchísimas Pues, gracias, Julián. tengo 24 años, ¿no? Cumplo en 25 ahora en mayo. Y pues quisiera potenciarme en estos proyectos agropecuarios y mi objetivo es dominar la planificación y pues más que todo los modelos de negocio en esta materia, en todos Ok. en todo lo agrario y todo lo pecuario Claro también que sí. todo el campo. Y pues acá soy de Cauca, ¿no? Y pues Ah, aquí ok. más que todo hay muchas plantas y que son como para, Ok. Ah, listo, Julián. Muchísimas gracias por tu presentación. Chicos, bienvenidos a la competencia de comunicaciones. Ok, a lo largo de esta ficha vamos a abordar diferentes temas, entre los que tenemos la comunicación como expresión humana, la comunicación asertiva en contextos agropecuarios, la comprensión lectora de textos, la producción de textos, la argumentación y sustentación de ideas, la comunicación oral. Una de nuestras evidencias es un video. Algunos ya se me adelantaron porque por ahí vi que me enviaron las evidencias. Pero bueno, yo les dejé la retroalimentación. Sin embargo, espero que estén presentes en esta sesión en línea, pues para que las tengan en cuenta y si quieren volver a enviar sus evidencias, pueden hacerlo. La idea es que nosotros las desarrollemos, ¿cierto? Acorde a nuestro contexto, que es los proyectos agropecuarios. Entonces, chicos, es muy importante que tengan en cuenta que el cronograma será nuestra guía de trabajo. Hay que respetar fechas, avances y entregas. Esto no es solo un requisito, sino una habilidad clave en el mundo laboral, especialmente en el sector agropecuario, donde los tiempos influyen directamente en los resultados. Por eso, desde el inicio los invito a revisar el cronograma con atención, a organizar su tiempo, a preguntar cuando tengan dudas y asumir la comunicación como una herramienta de crecimiento personal y profesional. Finalmente, quiero que vean esta competencia no como algo aparte, sino como un apoyo real para su proyecto de vida. Aprender a comunicarse mejor les permitirá defender sus ideas, liderar procesos, trabajar en equipo y aportar de manera más consciente y efectiva al sector agropecuario. Entonces, chicos, para los que de pronto no han visto, ¿cierto? El cronograma, les voy a compartir pantalla para que ustedes tengan en cuenta las fechas en las que vamos a trabajar, ¿ok? Entonces, ya les voy a mostrar el cronograma. Porfa,
¿Me confirman si todos pueden ver? Sí, ahí No. se puede ver, profe. Sí, profesora, sí se ve. Perfecto. Listo, chicos. Entonces ya sabemos que nuestra competencia es ¿cuál? 240-201-524. Desarrollar procesos de comunicación oral y escritos en forma eficaz y efectiva, teniendo en cuenta situaciones de orden social, personal y productivo. Comunicar asertivamente con cohesión, coherencia lexical basado en los procesos comunicativos que se dan en el contexto del desempeño laboral. Entonces nos encontramos con nuestra evidencia de producto. Ay, chicos, espérenme. Espérenme un momentito. Ok. Iniciamos con nuestra evidencia de desempeño, video sobre la comunicación como expresión humana, 240-201-524 AA1 EP01. Estaba desde el, ¿cierto? Desde el 4 de febrero de 2026 hasta el 15 de febrero de 2026. Nuestra segunda evidencia inicia el 16 de febrero hasta el 22 de febrero, ¿cierto? Tenemos una última fecha de entrega que es el final de la fase, que es el 8 de marzo, ¿ok? Ya en la plataforma Sajuna están habilitadas, entonces recuerden que la última fecha de entrega de estas dos evidencias es el 8 de marzo. ¿Listo? ¿Tenemos alguna duda hasta aquí? ¿O tenemos claro el cronograma? De todas formas, yo se los puedo enviar o ustedes también lo pueden descargar en la plataforma. ¿Listo? Entonces, vamos a iniciar con la comunicación oral y escrita. La comunicación es innata al ser humano, quien desde la necesidad natural de interactuar, de ser con el otro y consigo mismo, acude a la acción de comunicarse de infinitas formas, en lo verbal y lo no verbal. Esta acción de comunicar no puede verse como un proceso sencillo y lineal, limitándose a los elementos emisor, mensaje y receptor. Por el contrario, es un proceso circular y complejo que deriva de la reflexión, la crítica, el creer o no, del intercambio de emociones, de la incoherencia entre pensar, sentir, actuar y de... Chicos, por favor, no me desactiven el micrófono, ¿ok? ¿Ustedes me estaban escuchando? ¿Alguien me desactivó el micrófono? No, señora. No me estaban escuchando. No. Ok, No se escuchó nada. entonces, ok, chicos, entonces cuando ustedes vayan a silenciar su micrófono, solamente le dan a silenciar el suyo, no a silenciar todos, ¿ok? Porque yo estoy explicándoles, ya damos inicio, ¿cierto? Al tema, entonces me silencian y ahí vamos perdiendo tiempo. Entonces, vamos a iniciar. La comunicación es innata al ser humano, desde la necesidad natural de interactuar, de ser con el otro y consigo mismo, acude a la acción de comunicarse de infinitas formas, ya sea en lo verbal y lo no verbal. Esta acción de comunicar no puede verse como un proceso sencillo y tampoco se puede limitar a los elementos emisor, mensaje y receptor. Por el contrario, es un proceso circular y complejo que deriva de la reflexión, la crítica, el creer o no, el intercambio de emociones, de la incoherencia entre pensar, sentir y actuar, y de la incomprensión en la relación con el otro, cualquiera que éste sea, por nombrar alguna de las necesidades, ¿cierto?, de expresión humana. Entonces, vamos a dar inicio a nuestro curso. La comunicación.
Hablar de comunicación es hablar del ser humano como ser social y como individuo estructurado en su historia, su cultura, su genética, que a su vez configuran la forma de percibir y relacionarse con el mundo, haciéndolo único en la conexión, pensar, sentir, actuar. Hablar de comunicación implica mencionar elementos, procesos y contexto. En este orden, se puede decir que la comunicación es el factor individual más importante que afecta la salud y las relaciones de una persona con los demás, ¿cierto? Ustedes saben que cuando hay una mala comunicación, ya sea en el trabajo, en la familia, no podemos estar bien. Entonces, chicos, hay que aprender a comunicar las cosas. Dicho esto, desde la complejidad de comunicarse, vale la pena reconocer los diferentes contextos en que interactúa el ser humano en las diferentes etapas de su vida y cómo esto condiciona la manera en que se comunica, asumiendo actitudes pasivas o silenciosas, agresivas con tinte de violencia o asertivas, expresando de manera clara, tranquila y directa la lógica de sus pensamientos. Pues como lo menciona Quintero en 1997, el hombre está siempre dispuesto a comunicar de manera verbal o explícita o de forma no verbal o implícita. Más adelante vamos a explicar estos dos términos. Entonces les voy a dejar con un video sobre la naturaleza de la comunicación. Espérenme y les comparto el sonido. Listo. Naturaleza de la comunicación. En cuanto a la naturaleza, la comunicación se piensa desde la tesis que el individuo en su condición humana se percibe a sí mismo y a su entorno mediante procesos comunicativos. Si bien no se citarán las etapas del desarrollo humano de manera detallada, sí vale retomar algunos elementos que den cuenta que desde edades tempranas se motiva o no al desarrollo del lenguaje y la lectura. Tal vez desde allí se comprenderá por qué en muchos casos el escribir y leer pasan a ser necesidades de segundo orden. Vale recordar que el proceso de socialización se afianza en la infancia y que en esta etapa se inicia el proceso de lectoescritura. Al respecto a esto, Quintero en 1997 señala que solo se consolida plenamente 2 décadas después, acorde con el desarrollo de las estructuras neurológicas pertinentes. Lo que invita a pensarse en las barreras de la comunicación, toda vez que los contextos de desarrollo en edades tempranas marcan significativamente la creencia de virtudes propias como el hablar en público, el leer y el escribir. Habilidades que se desarrollan de manera simple o compleja según estímulos, oportunidades, procesos y patrones comunicativos en estas edades. Con esto no se estima que no se pueda lograr ser lectores, escritores u oradores. Solo quiere decir que hay que mirar la historia para comprenderla, escribirla, contarla, fortalecerse y asumir retos, a la vez que se consideran estas habilidades como parte del crecimiento integral, en el que la lectura, la oratoria y la escritura pasen a ser necesidades de primer orden en lo profesional. Chicos, la comunicación es algo que todos traemos desde que nacemos, ¿cierto? Pero no todos la desarrollamos de la misma manera. Desde muy pequeños, a algunos nos leen cuento, nos escuchan, nos hacen preguntas, nos animan a hablar, a leer y escribir. A otros, por distintas razones, no los estimulan tanto en ese proceso. Por eso muchas veces leer y escribir no se sienten como una necesidad principal, sino como algo secundario o incluso difícil. Y no es porque una persona no sea capaz, sino porque el proceso de aprendizaje del lenguaje comienza en la infancia y se va fortaleciendo con el tiempo. Además, el proceso de socialización se afianza cuando somos niños. Es ahí donde empezamos a aprender a expresarnos, aprendemos a escuchar, a perder el miedo a hablar en público y a entender textos. Incluso hay estudios que dicen que la lectoescritura no se consolida completamente sino hasta muchos años después, cuando el cerebro termina de madurar. Todo esto nos ayuda a entender por qué hoy, ya de adultos o jóvenes, algunas personas sienten inseguridad al hablar, al leer o al escribir.
tiene mucho que ver con esos estímulos, las oportunidades y los contextos en los que crecimos. Lo importante es que estas habilidades se pueden fortalecer, ¿cierto? No importa la edad. Aquí en esta formación vamos a trabajar la comunicación paso a paso, sin miedo, para que leer, escribir, hablar en público, grabar un video, se conviertan en herramientas útiles para su vida personal y profesional. Nos vamos con los procesos de la comunicación. Los procesos comunicativos son sensibles de cambio precisamente por la influencia del medio en el individuo. Quien sí lo estima se da el permiso de reconocer el proceso comunicativo, su rol y responsabilidad en dicho proceso. Siguiendo con Quintero en 1997, la comunicación requiere de dos interlocutores participantes en este proceso. ¿Cuáles son? Comunicador o emisor y receptor o comunicador. El comunicador o el emisor es de quien parte la información y el receptor es el que la recibe. Si éste reacciona en la misma dirección, se convierte en comunicador y así sucesivamente. A este proceso se le llama interacción, retroalimentación o feedback, ¿cierto? Que es la reacción sobre el comunicador. El contenido y la forma de la comunicación es lo comunicado a partir de este proceso. Entonces, chicos, antes de continuar con los contextos comunicativos y actitudes frente a la comunicación, me gustaría saber si tienen alguna duda, si quieren participar o si está todo claro hasta el momento. ¿Está todo claro? Sí, señora. Está todo claro. Perfecto, chicos. Continuamos con los contextos comunicativos y actitudes frente a la comunicación. Hay que decir que en los procesos comunicativos varía la forma de emitir el mensaje o responder a él, ¿cierto? Según este sea el contexto del individuo, ya sea laboral, social, familiar o personal. Toda vez que según el nivel de confianza, la cultura organizacional, familiar o social se condiciona no solo la expresión literal del mensaje, sino la forma en que se emite. Sumado, el individuo, según lo mencionado, asume actitudes pasivas, agresivas o asertivas. La actitud pasiva, ¿cierto? Es cuando la persona asume una actitud pasiva en el momento en el que calla ante el maltrato que recibe. Esto también se suma a otra tesis. Así no estés de acuerdo, te quedas callado, ¿cierto? Prefieres, como quien dice, evitar. En algunos momentos es bueno tener una actitud pasiva, pero no siempre, ¿cierto? No cree en sus conocimientos o no le es fiel a estos, se deja llevar por lo que digan los demás, le condiciona la baja autoestima, siendo esta una de las barreras más comunes en los procesos de comunicación. Al contrario de esta actitud pasiva, nos encontramos una agresiva, ¿cierto? Cuando la persona desde su cultura, su crianza y la forma de percibir al otro, piensa la violencia como recurso para solucionar problemas o sortear situaciones que van en contra de su lógica. Se aferra tanto a esta que desconoce otras formas de pensar. Entonces, nos encontramos en la vida con la actitud pasiva y la actitud agresiva, pero también nos encontramos con una actitud asertiva. La actitud asertiva frente a la comunicación denota contundencia enmarcada en el respeto por el otro, desde la demarcación de los límites en la relación, implica tolerar lo intolerable sin la expectativa de que el otro sea tolerante. La asertividad implica tranquilidad consigo mismo y con el otro, implica gestión de emociones y por tanto inteligencia emocional. La persona asertiva se da el tiempo para pensar, sentir y actuar, a la vez que sin aferrarse a sus impulsos acepta y comprende la diferencia del otro, complejizando sus miradas en diversos contextos.
Entonces nos ponemos a pensar nosotros en nuestra vida, en nuestro contexto, ya sea social, laboral, estamos asumiendo qué clase de actitud, pasiva, agresiva o asertiva. Yo pienso que dependiendo de la situación, vivimos todas tres. Correcto. Pero de estas tres, chicos, ¿cuál es la que más ventajas nos va a traer al proceso de comunicación? La asertiva. Correcto. Es importante entender que en los procesos comunicativos no siempre nos vamos a comunicar de la misma forma, ¿cierto? A veces no emitimos o no respondemos igual a un mensaje. ¿Por qué? Porque esto cambia según el contexto en el que se encuentra la persona, ¿cierto? La manera en que hablamos, escuchamos o respondemos está influenciada por el nivel de confianza, la cultura, ¿cierto? Es decir, eso no solo cambia lo que decimos, sino también cómo lo decimos. Ahora bien, según este contexto, nosotros asumimos estas distintas actitudes frente a la comunicación. Ya sabemos que la actitud pasiva se presenta cuando una persona guarda silencio incluso frente al maltrato. Por otro lado, nos encontramos con la agresiva, que esta se da cuando la persona desde su cultura y su crianza y su forma de ver al mundo utiliza la violencia verbal, ¿cierto? A veces hasta física, como un recurso para resolver conflictos o para defenderse. Pero en nuestra vida cotidiana nos encontramos con personas pasivas, agresivas, pero también está la opción de ser asertivos. Y es precisamente la actitud que vamos a trabajar y a fortalecer a lo largo de la competencia. Continuamos con la comunicación verbal y no verbal. Desde una mirada general, la comunicación no verbal es la que más se utiliza en la humanidad, teniendo en cuenta que todo comunica y por tanto es imposible no comunicarse. Con esto, la comunicación no verbal marcada por miradas, gestos, posturas o cualquier otra forma de transmitir un mensaje en un contexto interactivo, cualquiera que éste sea, permite pensarse de manera rústica que la comunicación no verbal por estos tiempos se ha afianzado en la medida que la tecnología propicia procesos comunicativos no verbales como lo son las plataformas digitales, ¿cierto? Las redes sociales, WhatsApp, correos electrónicos, entre otros. A esto se le suma que el ser humano vive permanentemente en sociedad y por tanto se comunica con el otro desde la indiferencia, la atención, la postura, la mirada, hasta ofrecer una limosna. Y hay muchísimas formas más de comunicarnos desde lo no verbal. La comunicación no verbal kinésica y proxémica. Sé que de pronto ya han escuchado estos términos o de pronto no, ¿cierto? La importancia de precisar lo kinestésico, proxémico y paralingüístico. Lo kinestésico se relaciona con los movimientos del cuerpo, como la expresión facial, la sonrisa, el contacto visual, la postura, entre otras características. El proxémico es el límite de espacio en relación con el otro, ¿cierto? Es un espacio que nosotros marcamos a la otra persona, ¿ok? Si de pronto vemos que alguien se nos está acercando, ¿nosotros qué hacemos? ¿Qué hacemos? Nos retiramos, ¿cierto? Ahí estamos marcando nuestro espacio. Y también nos encontramos con lo paralingüístico, que son los aspectos vocales de un mensaje.
como el llanto, la risa, el tono de voz, la fluidez de las palabras, es decir, aquí puede o no combinarse lo verbal con lo no verbal. Es importante precisar esos tres conceptos dentro de la comunicación no verbal: kinésico, proxémico y paralingüístico, ¿cierto? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? ¿O tenemos claro los términos? ¿Está todo claro? Sin miedo, aprendices. Profesora. Sí. Ok, bueno, continuamos con la expresión y la voz como herramienta. Entonces, yo quiero que ustedes presten mucha atención en este tema. ¿Por qué? Porque lo vamos a utilizar en una de nuestras evidencias, que es ¿cuál? El video, la comunicación como expresión humana. Ustedes no se preocupen todavía, yo simplemente le doy como que los tips para que estén pendientes para la hora de su evidencia, porque al final vamos a hablar de ella, ¿cierto? Entonces, no se preocupen todavía, pero sí vamos a prestar atención. La voz como principal característica de la comunicación verbal. Si bien se cuenta con el privilegio de la voz, vale la pena mencionar algunos deber ser de la voz. Se debe expresar con tranquilidad y seguridad cuando se habla, de manera que ésta se adecúe a la situación en tiempo, modo y lugar. Debe ser audible, expresar el mensaje de manera adecuada, empática y agradable. Para lograr estas pretensiones, nos dan unas recomendaciones, ¿cierto? Recomendación 1. Hacer ejercicios de autorregulación antes de comunicarnos con el otro, chicos, especialmente en contextos que nos van a generar miedo, ansiedad o estrés. Un ejemplo, cuando se va a hablar en público o una situación personal, familiar o laboral determinada. Estos ejercicios permiten gestionar emociones, armonizar el cuerpo, transmitir confianza, seguridad y asertividad. De no ser así, la voz pierde su control. Es cuando se entrecorta, se pone llorosa, ¿cierto? O se puede poner muy fuerte o temblorosa y vamos a terminar expresando, ¿cierto? Lo que realmente no queremos. Entonces les voy a poner un video, ¿cierto? Vamos a reproducir un video que Tu dirección de contiene residencia te unos está costando caro. Te están ejercicios. pagando Espérenme, 5 veces menos que lo que vamos pagan a por el mismo omitir trabajo. porque no tenemos 7 YouTube ejercicios Premium, para mejorar entonces, tu voz al hablar en público. entonces, chicos, miren, este videíto dura 16 minutos. Entonces, ¿qué quiero yo? Si estamos de pronto en un lugar en el que tenemos mucho ruido alrededor, en el que no nos vamos a poder concentrar, ¿cierto? Vamos a buscar un espacio. ¿Por qué? Porque la idea es que nosotros vayamos realizando estos ejercicios, ¿cierto? Ay, profesora, pero usted ¿por qué nos va a poner instructor? ¿Usted por qué nos va a poner a hacer ejercicios de voz ahora? Chicos, para que practiquen. ¿Por qué? Porque en el video ustedes van a hablar. No es que me van a mandar un video con inteligencia artificial como me envió un aprendiz, ¿cierto? No, señor, porque la inteligencia artificial se puede comunicar perfectamente, pero en el momento en que nosotros estemos en nuestro ámbito laboral, vamos a poner a la inteligencia artificial a que hable por nosotros, ¿cierto que no? Entonces, es válido todos esos recursos, pero la idea, chicos, es que ustedes aprendan, que ustedes pierdan el miedo a hablar, que ustedes puedan estar en una reunión, que ustedes puedan presentar un discurso, ¿cierto? Que si tienen que hacer la presentación de un proyecto, ustedes pierdan el miedo. Entonces, vamos a reproducir
7 ejercicios para mejorar la voz. Como les dije, vamos buscando un lugar en el que podamos, ¿cierto?, ir realizando estos ejercicios. De pronto el videito va muy rápido, no se preocupen que yo les mando el link, pero la idea ahora es que ustedes lo realicen. ¿Estamos de acuerdo? Espero que estemos de acuerdo. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, señora. Ok, entonces silenciamos nuestros micrófonos, vamos a buscar nuestro lugar, ¿cierto? Y vamos, se los voy a ampliar. Si de pronto el video se para, el video se entrecorta o algo, entonces me levantan la manito o me mandan un mensajito, ¿cierto? Pero tratemos de no interrumpir. Entonces ya yo aquí estoy pendiente y miramos a ver qué es lo que sucede. Entonces, ¿me confirma que estén escuchando? Uno de los retos más comunes al hablar en público. ¿Correcto? Correcto. Listo. Entonces, chicos, vamos a practicar. Es la dificultad para controlar correctamente la modulación, el volumen y la entonación de la voz. Incluso algunos oradores principiantes a veces provocan que su público se sienta aburrido y con sueño. Algunos presentadores tienen el problema de que no saben cómo darle más volumen a su voz para que su público los escuche claramente. Para otros, el problema está en la entonación, ya que tienen una voz demasiado aguda o muy grave y no encuentran la manera de hacer que su voz sea más agradable e interesante de escuchar. Es por eso que hoy voy a compartir contigo 7 ejercicios que te ayudarán a mejorar tu voz en claridad, tono y volumen. De tal manera que al realizar estas 7 prácticas, tú puedas desarrollar una voz cada vez más nítida, atractiva y persuasiva, que te permitirá mantener una conexión auténtica con tu público y realizar presentaciones amenas, interesantes y memorables. Este audio de instrucción personalizada es traído a ti por técnicashablarenpublico.com, el sitio de internet donde puedes descubrir, aprender y practicar las técnicas que te permitirán desarrollar tus habilidades para hablar en público como un profesional. Ve a técnicashablarenpublico.com y recibe tu copia gratis del libro electrónico 7 técnicas prácticas para hablar en público con seguridad y elocuencia, vencer los nervios y dominar tu lenguaje corporal fácilmente. Si quieres transmitir una imagen positiva al hablar en público y lograr que las personas te presten su atención, asimilen tu mensaje y se dejen persuadir por tus palabras, necesitas desarrollar un buen dominio de tu voz, para que evites escucharte monótono, aburrido y repetitivo. Por eso es importante que adquieras la habilidad de proyectar el volumen, la modulación y el ritmo adecuados en tu voz para mantener a tu audiencia 100% atenta a tu mensaje. Los siguientes 7 ejercicios te ayudarán a lograrlo. Ejercicio 1. Proyecta el volumen preciso. Es importante que el volumen de tu voz no sea muy fuerte, ya que puede abrumar y aturdir, ni tampoco demasiado sutil como para poner a dormir a las personas. Debes proyectar el nivel de volumen preciso y esto lo puedes lograr utilizando correctamente tu respiración. Este ejercicio consiste en controlar conscientemente la cantidad de aire que exhalas, ya que de eso depende el volumen de tu voz. En primer lugar, adopta una posición cómoda, relaja tu cuerpo y realiza de 3 a 5 respiraciones profundas. Inhala nuevamente, coloca el dorso de tu mano frente a tu boca y empieza a exhalar de una manera suave y continua, de tal forma que en tu mano puedas sentir un flujo de aire constante y controlado. Realiza este paso varias veces colocando tus labios en forma ovalada, como si estuvieras pronunciando la vocal O, pero sin emitir sonido. Ahora repite este paso pronunciando el sonido O. Dentro de poco, los niños de 14 años van a estar ganando más dinero que tú. Y no porque sean más listos, y no porque tengan Tranquilo, y chicos. algunas palabras de ensayo.
y experimenta disminuir el volumen al mínimo, donde apenas si te escuches, y después aumentándolo al máximo volumen de voz hablado que puedas emitir, sin llegar a gritar. Todo esto mientras mantienes relajada tu garganta. No permitas que se tense por hablar más fuerte. Recuerda que la clave está en la respiración. Un error muy común que algunas personas cometen es que ejercen mucha tensión en su garganta cuando intentan elevar el volumen, y eso provoca que se lastimen y que su voz no se proyecte bien debido a que su garganta se cierra. Un tip importante para una buena respiración: los hombros deben de mantenerse nivelados, sin levantarse, tu espalda recta, y no debes hacer demasiado esfuerzo. Cuida que no sea una respiración forzada, sino más bien fluida y rítmica. Recuerda que no es necesario llenar completamente tus pulmones de aire antes de hablar. En realidad, no se necesita tanto aire, así que mantén simplemente una respiración profunda a nivel abdominal, pero natural. Ejercicio 2. Exprésate con una voz clara y bien definida. La dicción es aún más importante que el volumen. Hay gente que tiene un volumen de voz adecuado, pero arrastra las palabras y es complicado entender fácilmente lo que están tratando de decir. En cambio, existen presentadores que no necesitan elevar tanto el volumen, ya que su voz es muy clara y así logran que cada una de las personas presentes en la sala les entiendan perfectamente. Si tú desarrollas una buena dicción, tu voz será nítida y fácil de entender, y tu público disfrutará escucharla. Un ejercicio de articulación y dicción que te puede ayudar es concentrar tu atención en tu lengua mientras hablas. Practica pronunciando tu discurso frente al espejo y verifica que tu lengua realice movimientos completos. También puedes practicar con un trabalenguas. Por ejemplo, el cielo está enladrillado. ¿Quién lo desenladrillará? El desenladrillador que lo desenladrille, buen desenladrillador será. Además de esto, ten presentes las siguientes recomendaciones que te pueden ayudar a mejorar tu dicción y a lograr una voz clara y bien definida. Empieza siempre hablando despacio y con claridad. Abre tu boca lo suficientemente amplia para que el sonido no se obstruya. Emite completamente todos los sonidos de cada palabra, y si te encuentras con palabras difíciles de pronunciar, practica decirlas en voz alta repetidamente. Anticonstitucionalmente, esternocleidomastoideo, paralelepípedos, otorrinolaringología, desoxirribonucleico. Ejercicio 3. Desarrolla una voz fluida y dinámica. El objetivo es que logres controlar la dinámica de tu voz para que varíe de acuerdo con la intensidad del mensaje que estás entregando. Para lograr esta variedad, trata de iniciar y terminar tus oraciones con una entonación y un volumen diferente, ya que si repites el mismo patrón de bajar o subir el tono de manera similar, te vuelves predecible y esa monotonía puede resultar aburrida para las personas. Este ejercicio es muy sencillo y si lo realizas frecuentemente, descubrirás que tú tienes una gran variedad vocal que no has aprovechado al máximo. Lo que vas a hacer es leer en voz alta algún fragmento literario de tu agrado o un discurso que te entusiasme, pero lo vas a leer de una manera inusual, haciendo subidas y bajadas drásticas en la dinámica de tu voz. No te preocupes si no se asemeja a la manera normal de hablar. Lo importante es que lo tomes como un experimento. Por ejemplo, la vida está llena de decepciones, fracasos y contratiempos, pero ningún obstáculo puede detenerte de forma permanente. Tú tienes el poder para superar cualquier situación que la vida te presente. No hay nada tan poderoso como una mente positiva y enfocada. Rodéate de personas que te brinden su apoyo y te recuerden cuán importante tú eres. Ninguna persona, situación o circunstancia puede definir tu valor como persona. No te des por vencido ni dejes de creer que es posible. La grandeza está en tu interior. No todo es lo que parece, y si no la quieres seguir
ir embarrando, tengan mucho cuidado. A la mayoría de ustedes prácticamente nadie les quiere prestar, ya sea por el Miren, puntaje que tienen, también sus... a ver, Ejercicio 4. continuamos. Proyecta un tono de voz natural. Un error muy común que he visto en oradores o presentadores que recién empiezan y que yo también cometía en mis inicios es el de fingir la voz. Esto se da muchas veces porque al pasar al frente y hablar frente a un grupo de personas, queremos exaltar el volumen de manera excesiva y esto provoca que nuestro tono de voz se altere. En mi caso, al escuchar las grabaciones de mis primeras conferencias, podía notar que mi voz se oía diferente a como yo la conocía. Este error puede causar que tu público no crea en tus palabras al no percibir tu voz auténtica y además que tu garganta termine fatigada después de unos pocos minutos de participación. Por eso es importante que tengas presente que para hablar en público y motivar a las personas no es necesario gritar ni elevar demasiado el tono. El éxito de tu presentación vendrá como resultado de la estructura sólida de tu mensaje y de que seas capaz de relajarte y hablar con toda tu audiencia como si estuvieras en una plática casual con cada una de las personas presentes. Para lograr esto, te sugiero que realices un ejercicio donde pongas en práctica lo que aprendiste en los 3 ejercicios previos. Es decir, ¿vas a emplear una buena respiración para darle el volumen adecuado a tu voz? ¿Vas a expresar tus palabras con claridad? ¿Vas a practicar la dinámica de tu voz? Y además, ¿vas a tratar de darle prioridad a tus tonos de voz más graves? Sí, porque una voz grave, a diferencia de la voz aguda o chillona, tiende a provocar en las personas una sensación de formalidad, seguridad y convencimiento. Esto no significa que vayas a caer en el extremo de usar una voz grave todo el tiempo de manera monótona. Es importante que le inyectes a tu voz la dinámica y variedad que aprendiste en el ejercicio anterior. La situación ideal es que encuentres y proyectes tu tono natural de voz, el mismo con el que te expresas todos los días en tu vida cotidiana, claro que con más entusiasmo. La vida está llena de decepciones, fracasos y contratiempos, pero ningún obstáculo puede detenerte de forma permanente. Tú tienes el poder para superar cualquier situación que la vida te presente. Ejercicio 5. Encuentra el ritmo adecuado. Toma un momento para suscribirte a este canal de YouTube, haciendo clic en el icono que aparece en este momento en tu pantalla. Víctor Toscano y quien te habla, Víctor Pérez, publicamos cada semana un nuevo y emocionante video sobre crecimiento personal, comunicación y liderazgo. Suscríbete en este momento para que YouTube te informe de manera automática en cuanto publiquemos nuestros nuevos videos. ¿Cuál es el ritmo con el que hablas normalmente? Todos hablamos a una velocidad diferente, así que la regla es sencilla. Encuentra un ritmo con el que tú te sientas cómodo y que consideres adecuado para el mensaje que vas a transmitir. Algo que te puede resultar muy útil es esta práctica. Pronuncia tu discurso en voz alta mientras realizas cambios drásticos en la velocidad de tu presentación. Hay fragmentos y puntos específicos que tenemos que entregar más lentamente para asegurarnos de que la idea sea captada fácilmente por la audiencia. Y por otro lado, cuando realices un repaso de una idea o una recapitulación de algo que ya dijiste previamente, es mejor si lo haces lo más rápido y sintetizado que te sea posible. Ejercicio 6. Dale a tu voz un toque atractivo de escuchar. Ya hemos hablado de que hay algunos tipos de voz más agradables que otros. Todos tenemos una voz única y eso es algo que no podemos cambiar. Aún así, tú puedes darle a tu voz un toque más agradable y esto lo puedes lograr de una manera tan sencilla como sonreír. Sonreír ligeramente mientras... Estos son 1000 libros de gramática de inglés. 100 kilos de chicos. Ya vamos a emitir. Pronuncias tu mensaje, hace que el color de tu voz sea más atractivo. Además, de esta manera, las personas que te escuchan van a percibir calidez y empatía en tu manera de hablar, que complementada con las técnicas de los ejercicios anteriores, se convertirá en una voz más agradable e interesante. Ejercicio 7.
Habla con convicción y persuasión. No es lo mismo pronunciar un mensaje de motivación con una voz endeble y débil. No te des por vencido, ni dejes de creer que es posible. La grandeza está en tu interior. Mejor practica todos los días para que adquieras la experiencia de hablar con una voz segura, que demuestre que estás totalmente convencido de lo que estás diciendo. Ninguna persona, situación o circunstancia puede definir tu valor como persona. No te des por vencido ni dejes de creer que es posible. La grandeza está en tu interior. Intenta pronunciar tu mensaje con más convicción cada vez que lo practiques, sin dejar de transmitir naturalidad. Puedes utilizar alguna aplicación o dispositivo que te permita grabar tu voz en audio. De esta manera podrás escuchar tu grabación y repetir el ejercicio haciendo las correcciones necesarias en el volumen, claridad, dinámica, entonación, ritmo, atracción y convicción de tu voz. Como puedes ver, el entusiasmo que logres impregnarle a tus palabras juega un papel crucial en el poder persuasivo que vas a obtener para convencer a tu público. Por eso te recomiendo que hagas tuyo el mensaje. Siente y vive de manera congruente cada una de las palabras que enuncian tus labios. Si te es posible, habla de algo que te apasione y verás cómo tu voz inmediatamente emitirá un brillo encantador con el que podrás fácilmente convencer a tu audiencia, siempre que tus argumentos estén bien fundamentados. Pon en práctica cada uno de estos 7 ejercicios para que mejores drásticamente tu capacidad de influir y convencer cuando hables en público. Así notarás que poco a poco vas a ir forjando tu propio estilo de voz, una voz dinámica, clara y persuasiva que te convertirá en un gran orador, capaz de cautivar, guiar e inspirar auténticamente a tu público. Obtienen Ok, aprendices, después de ver este video, recuerden algo muy importante. La voz es una herramienta de trabajo y de expresión. Esperen un momentito. Ok, listo, ya les vuelvo a compartir. La voz es una herramienta de trabajo y de expresión. Cuidarla y saber usarla hace la diferencia entre comunicar un mensaje con seguridad o transmitir nervios, miedo o desorden. Una voz bien cuidada debe ser clara, firme y tranquila. Para eso es clave respirar bien, hablar con calma, hidratarse, evitar gritar y reconocer nuestras emociones antes de hablar. Cuando controlamos la respiración y el cuerpo, la voz fluye mejor y el mensaje llega con mayor impacto. Cuidar la voz no es solo hablar fuerte, es hablar mejor, con intención, respeto y seguridad. Ok, me gustaría escuchar a uno o dos aprendices que hayan hecho los ejercicios, cómo se sintieron. Cuéntenme. ¿Qué tal les pareció el video? Un poquito largo, no tenemos suscripción premium, pero, ¿cierto? Se dejaron hacer los ejercicios. Entonces, me gustaría escuchar a alguno de ustedes. ¿Creen que vale la pena hacer estos ejercicios para aprender a comunicarnos mejor, cuidar nuestra voz, utilizarla de la forma correcta? Los escucho. Bueno, yo creería que es muy importante, pues, no, pues, en mi caso yo que trabajo con varios grupos de personas Ok, y eso varios entonces, pues, grupos. sí, entonces es importante que uno, pues, la verdad yo no conocía esos ejercicios, primera vez que los veo, pero sí,
es muy bueno porque, como les digo, a veces de pronto los nervios, la no costumbre de cuando estuvimos pequeños, no nos incentivaron, no nos enseñaron pues, No nos a estimularon. trabajar en grupo. Ujú. Entonces, pues es más difícil, pues a medida de que yo he ido avanzando en mi carrera, pues ya se me ha ido haciendo más fácil, pero de todos modos, pues todavía me falta. Y pienso que estos ejercicios me van a ayudar a mejorar mi comunicación con las personas que trabajo en el diario vivir. Así es, aprendiz. Esa es la idea. Yo les voy a pasar el link para que ustedes cada vez que tengan la oportunidad los puedan hacer, ¿cierto? Y ahí van incluyendo también otros ejercicios. Yo les voy a contar una anécdota cortica. Yo presentaba el sorteo del Sinuano de Córdoba, ¿cierto? Y al principio, o sea, cada vez que yo estaba frente a la cámara, yo sentía que me paralizaba. Yo sentía que me paralizaba y yo me tomaba como que mis segundos, pero que yo los sentía eternos, ¿cierto? Para iniciar. Ya una vez que iniciaba, obviamente ya ahí sí me soltaba, pero al principio fue difícil y como retomar. Y yo pienso en este momento, listo, yo creo que yo me vuelvo a parar frente a una pantalla y me paralizo. Pero bueno, chicos, esa es la idea. La idea es que nosotros perdamos el miedo. Muchas veces lo vimos a la cámara, pero o sea, es una buena herramienta para, ¿cierto? Hay otros ejercicios que también son súper buenos y es mirarnos frente al espejo y el discurso, ¿cierto? Que vamos a dar, decirlo, repetirlo, nos equivocamos, volvemos a intentarlo o también pedirle la opinión, obviamente, a algún familiar que nosotros pues sepamos que está en la misma vibra, ¿cierto? No que nos va a juzgar ni se va a burlar de pronto por no tener esa fluidez, pero chicos, la idea es una persona de confianza que nos ayude a nosotros como, ¿cierto? Porque a veces es bueno tener a alguien que, no mira, pero te falta soltarte un poco, tienes que pronunciar mejor las palabras, trata de bajar el tono de la voz o de subirle un poquito, porque me ha pasado muchos casos de videos de los aprendices que de pronto, ¿cierto? Por pena, entonces no vocalizan bien o hablan con el tono de voz bajo, entonces vamos, chicos, a tomarnos, ¿cierto? Estos ejercicios en serio, vamos a practicar y vamos a, ¿cierto? Porque todo esto nos va a servir para nuestra vida. Esto no solamente se va a quedar aquí en nuestras sesiones en línea, no. Yo espero que esto les sirva a ustedes en su contexto laboral. Entonces, bueno, muchísimas gracias al aprendiz que participó y ahora nos vamos con una segunda recomendación, ¿cierto? También es recomendable ser conscientes de la intensidad, del tono, de la entonación y timbre de la voz, toda vez que como una orquesta se combinan para emitir el mensaje según su intención. La intensidad hace referencia al volumen, el cual depende de la respiración diafragmática como base para la fuerza con que sale el aire de las cuerdas vocales. El tono, o también llamado tonía, es la sensación perceptiva que nos producen las variaciones en la frecuencia de las vibraciones de las cuerdas vocales. Vibran las cuerdas vocales con el paso del aire. Puede ser grave o agudo, depende de la forma de las cuerdas, su latitud y grosor. Que si es fingido el tono, las cuerdas se moverán más lento o rápido, entre más rápido, más grave. También está la entonación, que es la suma de niveles de la voz, la cual sube y baja constantemente. Expertos recomiendan que se manejen alrededor de 5 tonos, es decir, aprender a modular la voz, marcando las palabras o frases que se pretenden resaltar para no aburrir al interlocutor y, por el contrario, conectarse con él. En la entonación se incluyen las pausas, los ritmos y el volumen. Y finalmente, bueno, creo que no es finalmente, así, el timbre. El timbre es el atributo que nos permite diferenciar dos sonidos con igual sonoridad, la altura y duración. Va de acuerdo a la persona, es el cuerpo de la voz que le distingue, puede ser agradable,
melodiosa o tímida. Hace parte de las características individuales del ser humano. Cada persona es reconocible por su timbre de voz. Espérenme un segundo, chicos. Creo que me va a tocar comprar el YouTube Premium. Entonces, esperemos un momento. Entonces, no nos desconcentremos, ¿cierto? Vamos a recapitular. ¿Cuál era la segunda recomendación, chicos? Ser conscientes de cómo usamos nuestra voz, ¿cierto? Tenemos la intensidad, el tono, la entonación y el timbre. Entonces, ya sabemos que la intensidad es el volumen. No se trata de gritar, sino de regular la fuerza de nuestra voz. ¿Y eso de qué depende? De nuestra respiración diafragmática. Cuando respiramos bien, la voz sale firme y controlada. El segundo está el tono, que puede ser grave o puede ser agudo y depende de cómo vibran las cuerdas vocales con el paso del aire, ¿cierto? Cada persona tiene un tono natural y forzarlo puede cansar la voz o hacer que suene poco auténtica. Por tercero tenemos la entonación, que es como la voz sube y baja mientras hablamos. Aquí entran las pausas, el ritmo y los énfasis. Una voz plana aburre, una voz bien modulada conecta. Y por último el timbre, que es el color de la voz. Es lo que hace que podamos reconocer a una persona solo con escucharla. Cada quien tiene un timbre propio, único, y eso hace parte de la identidad. Este recurso es de 9 minutitos, no sé si de pronto hacemos una pausa activa, tomamos agüita, ¿cierto? Si nos salimos del lugar donde está, debemos, ¿cierto? A entrar, si sabemos que de pronto está el televisor prendido, lo pausamos, si tenemos de pronto mucho ruido alrededor, entonces vamos a tratar, ¿cierto? Este ejercicio es de cómo mejorar la voz para hablar fuerte. ¿Cierto? Y mejorar nuestra expresión oral. Se escucha, profe. Ok, sí, ya eso les iba a preguntar. Ya les voy a activar el sonido. Entonces, chicos concentrados. Poderosa y memorable. En tu vida personal y profesional, tú tienes que escuchar a diferentes personas a lo largo de un día normal. Algunas de estas personas son colaboradores a quienes tienes que escuchar en reuniones o sesiones de trabajo. A otras las escuchas porque son personas a quienes aprecias y estimas, y escuchándolas les demuestras que son importantes para ti. Pero la verdad es que tarde o temprano es cansado escuchar a las personas que tienen una voz débil, aburridora o estridente. Y después de un rato buscas la oportunidad para disculparte, dar una excusa y salir de ahí para evitar pasar mucho tiempo con esa persona. Con este video queremos que tú evites ser una de estas personas a quien los demás tienen que escuchar, aunque les esté matando el aburrimiento. Quédate con nosotros porque hoy vamos a decirte cómo puedes hacerte de una voz poderosa y memorable que muchas personas disfruten escuchar. La voz y el habla conforman el instrumento más efectivo que tenemos para comunicarnos. Tu voz transmite una enorme variedad de mensajes que agregan detalles a tus palabras. Entonación, inflexión, tonalidad, volumen, cadencia y todas esas demás variables. Por lo tanto, si tú quieres mejorar tu habilidad para transmitir información, el tiempo que utilices en mejorar tu voz será una de tus mejores inversiones. Pero hay mucha gente que no explota toda la riqueza y el dinamismo que pueden proyectar con su voz, debido a que hablan de una manera que aburre. Y las razones para no hacerlo van desde las personas que son tímidas y retraídas, hasta las personas que simplemente no son conscientes del poder que conlleva su voz. Ya es hora de que tú empieces a desarrollar una voz que sea agradable de escuchar, que inspire entusiasmo y sobre todo que confirme tu credibilidad cuando realizas presentaciones, ya sea para unos cientos o para miles de personas. Estos son los pasos que vas a seguir.
Paso 1. Entrega un arco iris con tu voz. Cuando la fotografía y el cine pasaron del blanco y negro al color, dominaron completamente los medios de entretenimiento y comunicación. Por lo que una persona que no aplica dinamismo o cambios a su voz mientras está hablando puede parecer tan aburrida como una película en blanco y negro. El comportamiento humano es tan complejo que aun cuando la ciencia ha avanzado bastante, todavía es imposible predecir comportamientos, actitudes y mucho menos los pensamientos de las personas. Tú puedes mostrar entusiasmo y vigor con tu voz si le das dinamismo. Emplea la respiración profunda para darle proyección a tu voz. Utiliza tu pecho para darle un tono más grave o tu garganta para hacerlo más agudo. También puedes enfatizar una palabra o frase específica, extender o recortar la duración de algunas letras o palabras, entre muchas otras técnicas más. Esto equivale a que presentes una película con colores y matices y no solo un cortometraje en blanco y negro. Solo recuerda que cada técnica debe de ir conectada de manera armoniosa con tu presentación para que exista congruencia sólida entre tu voz y el impacto que quieres lograr con tu mensaje. Paso 2. Usa un volumen cambiante. Existen conferencistas motivadores que empiezan su discurso a un volumen muy alto y cuando se emocionan no se dan cuenta de que ya están gritando. Los colombianos que abran una cuenta de 430.000 pesos antes de fin de mes podrán comenzar a ganar hasta 12. Pero también existen los presentadores que hablan a un mismo volumen de voz, sea alto o bajo, a todo lo largo de su presentación y no se dan cuenta de ello. Podemos hacer suposiciones, pero es difícil reproducir resultados consistentes en un laboratorio debido a lo impredecible que somos los seres humanos. Un volumen variado a lo largo de tu presentación te puede ayudar de varias formas. Puede hacer que el público no se distraiga. Puede ayudarte a enfatizar ciertos puntos clave de tu presentación. Y también puede ayudarte a sorprender a tu público. Espera, Víctor, ¿no crees que le pusiste demasiado volumen a esta toma? Pero a mí me gusta poner entusiasmo. Muy bien, entonces así queda. El volumen es una parte importante en la dinámica de la voz que es vital para mantener una comunicación sólida con tu público. Razón por la que es buena idea que practiques hacer cambios en el volumen de tu voz, de modo que puedas aplicar esta técnica con naturalidad de manera constante. Paso 3. Fluye con tu mensaje. El ritmo o cadencia que le des a tus palabras y oraciones es crítico a la hora de capturar y mantener la atención de tu público. Busca no ir demasiado rápido ni demasiado lento, pero sobre todo busca no ser demasiado predecible, porque esa predictibilidad puede aburrir a tu público. Todo el mundo sabe cómo suena un Se paró el video. que desconoce porque no su voz puede entrecortarse, su ritmo puede detenerse o su volumen puede bajar perceptiblemente. Por eso, en este punto queremos enfatizar que nada va a ayudarte más en el aspecto de la proyección de tu voz que aportar información verídica y datos que hayas investigado. Así sonarás convincente y creíble. De modo que cuando vayas a hablar en público te recomendamos ser auténtico. Navega siempre con la verdad y la seguridad de aquel que sabe que tiene una responsabilidad ética de confirmar la información o datos que va a compartir con la intención de influenciar las acciones de su público. Paso 5. Deja un eco. Video tras video te venimos diciendo que es importante hacer un solo llamado a la acción en vez de decir gracias al final de tu presentación. Así es, porque frases como gracias por su atención, nos vemos pronto, qué bueno que vinieron. Eso es todo lo que tengo para compartirles el día de hoy. Espero que les haya gustado esta presentación. O se nos acabó el tiempo. Aquí damos por finalizado el tema de hoy. Lo que acabas de escuchar entonces son frases que utilizamos de manera tradicional cuando nos despedimos de una persona que nos está escuchando. Pero recuerda que el momento justo cuando terminas una presentación es un espacio de tiempo muy especial y único. Date cuenta de que hasta ese momento las personas que componen tu público han dedicado su tiempo y su atención a ti nada más.
Ellos se han prestado para evaluar, razonar y poner a consideración la información que tú les has compartido a lo largo de tu presentación. De modo que si te has aplicado con empeño a reunir información valiosa para ellos, si te has esforzado por organizar esta información de una manera que sea sencilla de asimilar y sobre todo si has practicado lo suficiente para compartir esa información con mucha pasión, entonces te has ganado la oportunidad de poder hacer un llamado para que ellos tomen acción. Y no nos referimos a que tengas que vender algo. Estamos hablando del hecho de que cuando has sustentado tanto con emociones como con razonamientos lógicos tu presentación, tus últimas palabras toman un peso específico grande que debes aprovechar para influenciar positivamente. Y esto lo logras al asegurarte de que las últimas palabras que enuncie tu voz sean un solo llamado a tomar acción. Visualiza un paisaje fresco en un pequeño prado rodeado por un hermoso bosque de pinos verdes y date cuenta de que el dinamismo que le agregues a tu voz puede ser el arco iris que enmarque esta vista majestuosa. El volumen de tu voz puede asemejarse al viento que suavemente acaricia tu cara para después jugar con tu pelo y luego reducirse a un suspiro por tu oído y tu cuello. Visualiza también cómo dar un paseo sobre un pasto verde y suave te invita a caminar con una cadencia constante y rítmica. Y este contacto con la naturaleza puede hacerte reflexionar sobre tu esencia. ¿Quién eres realmente? ¿Cuál es tu conexión con este ecosistema? Usa hoy tu voz convirtiéndola en una fuente cautivadora y llena de inspiración que puede ayudar a guiar a las personas que quedarán encantadas después de haber escuchado tu mensaje. Pasa la voz, este es el mejor canal de YouTube. Bueno, chicos, después de ver este video, recordemos que la voz no es solo sonido, es identidad, emoción y mensaje. Cuídala, modúlala y exprésala con seguridad. Hablar con intención, respeto y claridad es una forma de comunicar quién eres. Cuando usas bien tu voz, tu mensaje llega y permanece. Bueno, mis estimados aprendices, me gustaría escucharlos. Marco, tienes la manito levantada. ¿Tienes alguna duda o quieres participar? Sí, profe, aquí tengo una duda, profe. Sí, claro. Hablando sobre las voces, hablando sobre todo, pero no solamente se trata sobre la voz, ¿sí o no? Sino que también se trata también cuando tenemos un buen manejo de un buen equipo, o solamente vamos a estar a capela. O sea, si vamos a por lo menos decir a una reunión entre 100, 200, 300 personas o más, vamos a necesitar altavoces. Y para que nuestra voz pues se pueda escuchar mejor, creo que también depende de un buen sonidista o ingeniero de sonido que los ayude con la voz. Porque tengo entendido que a veces pues te puede tener una voz grave, una voz agradable, pero si también no hay una forma de cómo ayudar a esa voz a que se salga, se desarrolle y pueda haber una buena comunicación, es prácticamente lo mismo, profe. Sí, claro, aprendiz. Cuando hablamos de la voz, hablamos de muchas cosas. No solo se trata, ¿cierto?, de la voz como tal, sino también de cómo la usamos según el contexto. No es lo mismo hablar cuando contamos con un buen equipo de sonido, obviamente, ¿cierto? Pero o sea, no es lo mismo cuando estamos frente a una tarima con sonidos a como estamos a capela, ¿cierto? Cuando utilizamos solo nuestra voz. Por eso es importante aprender a manejar la intensidad, el tono y la entonación, porque al nosotros también tener todos estos equipos, también vamos a necesitar regular nuestra voz, ¿cierto? Si tenemos micrófono o no tenemos micrófono, si tenemos parlante o ayudas técnicas, a veces la voz también es nuestra herramienta. Entonces, ahí es donde se nota si sabemos proyectarla, cuidarla y usarla de manera consciente. Si nos damos cuenta en muchos discursos, aun cuando tienen amplificaciones, ¿qué hacen? Gritan, ¿cierto? Teniendo el micrófono, no es necesario. Si nosotros le damos un buen manejo a nuestra voz con equipos, con ayudas, podemos proyectarla de la manera correcta.
Cuando hay un buen equipo, la voz se apoya en la tecnología, pero cuando no lo hay, la voz depende del cuerpo, de la respiración, de la seguridad con la que nos expresamos. En ambos casos, lo importante es que el mensaje llegue claro, respetuoso y con la intención que queremos darle. Espero que eso haya resuelto tu duda. Si de pronto alguno tiene otra pregunta, aquí estamos. ¿Quedó claro, aprendiz? Marco, ¿sí quedó claro? Señora, sí quedó más que claro. Ya. Ok, listo. Ok, chicos. Entonces, continuamos. Profesora, yo quiero aportar algo. Claro que sí, aprendiz, cuéntame. Sí, sí, aparte de la voz que pues como estamos viendo pues es básicamente pues uno de los pilares para la comunicación, ¿sí? También es muy importante la posición corporal porque esto también pues al igual que la voz también indica seguridad, manejo, dominio, ¿sí? Y Así es, pues aprendiz. entonces, más que todo cuando uno tiene que, pues le digo porque a mí al principio, pues bueno, a todos nos pasa. Yo trabajo en un banco y pues anteriormente, después de pandemia, pues ya el rol de nosotros pues ha cambiado muchísimo y ahora a nosotros nos toca ir a visitar a empresas. Entonces, como que nosotros hacemos charlas de educación financiera. Entonces las primeras veces, pues uno siempre le da como que el miedito y la cosa porque como uno no está acostumbrado a eso, pero bueno, ya a medida que ya Claro. uno empieza, pues ya le va dando seguridad y pues uno mismo se va soltando y pues va haciendo todo pues y uno se prepara porque cuando uno es con los tips que usted nos estaba dando de los videos, pues básicamente si es una oratoria, pues uno tiene que hacer ejercicios de voz, el tono y toda esta parte es súper importante. Sí, aprendiz, excelente. Sí. Tienes toda la razón y me encanta que hayas traído el tema sobre la mesa porque la comunicación, chicos, no solo depende de la voz. La voz es fundamental, ¿cierto? Pero no actúa sola. Cuando tenemos un buen manejo de la voz, pero además cuidamos la postura corporal, la forma como nos paramos, los gestos y la mirada, que es lo que yo quiero ver cuando ustedes me envíen el video, ¿cierto? Ese mensaje se va a volver mucho más fuerte y coherente, incluso cuando estamos, ¿cierto? A capela, con micrófono o sin micrófono, con cuerpo técnico o sin equipo, ¿es cierto? El cuerpo también habla y transmite seguridad, dominio y confianza. En comunicación, como lo hablábamos al principio, todo comunica la voz, el cuerpo, el espacio y la actitud. Por eso decimos que la comunicación es una expresión humana integral. No es solo lo que decimos, sino cómo lo decimos y desde dónde lo decimos. ¿Cierto? Muchísimas veces nosotros, nada más con la postura del cuerpo, podemos mostrar si nos sentimos incómodos o cómodos, ¿o no? Y total. Entonces, es muy, muy importante eso que acabas de decir, aprendiz. Bueno, Gracias. ok. Ahora viene algo que también es muy, muy importante, chicos. Ya hablamos, ¿cierto? La importancia de la voz, la importancia de la expresión corporal, pero ahora la importancia de la escucha. Escuchar con los sentidos. Por otra parte, la oratoria no se puede simplificar al proceso del habla, toda vez que hablar implica escuchar activamente, lo que a su vez requiere activar todos los sentidos, ¿cierto? Y así lograr leer la emoción del otro, cualquiera que ésta sea un público, un grupo pequeño o una persona.
conectarse con sus necesidades y lógicas, aceptar la diferencia, conversar y crecer con ella. En fin, llegar a ser empático con las demás personas en los diferentes contextos en que se interactúa. Aquí nos dejan, ¿cierto?, unas estrategias para mejorar la escucha. Tenemos como primera estrategia prestar atención. Concéntrate en lo que te están diciendo. Es como si ustedes en este momento no me están escuchando, están distraídos por allá, ¿cierto? Entonces, claro, cuando yo pregunto, se quedan calladitos. No, mentira, chicos. Entonces, ya saben, prestar atención. Vamos a concentrarnos en lo que nos están diciendo. 2, vamos a evitar juzgar. Cada uno de nosotros tiene sus propias creencias y juicios, así que debemos tratar de ser imparcial. Tercero, tranquiliza tu mente. Si tus pensamientos se van de un lado a otro, vuelve a traerlos a la conversación. Cuarto, no des consejos. Antes de dar un consejo, primero pregunta si la persona está buscándolo, ¿cierto? Porque a veces nosotros damos los consejos y no nos prestan atención. Entonces, si la persona te está pidiendo un consejo, entonces ahí sí lo vas a dar, ¿cierto? Si no, limítate a escuchar y prestar atención. Quinto, no interrumpas. Evita mostrar que tu tema es más importante que el que estás escuchando. Guarda silencio. El silencio ayuda a la concentración y favorece la calma. Séptimo, fíjate en el lenguaje corporal. Observa el lenguaje corporal. Este dice más que 1000 palabras. Y por último, confirma lo escuchado. Resume la conversación, ¿cierto? ¿Para qué? Para poder lograr, ¿cierto?, la efectividad del mensaje. Es decir, si nosotros en nuestra mente confirmamos, es decir, retroalimentamos, chicos, todo está bien. Logramos la efectividad del mensaje. Entonces, ya sabemos que es importante hablar, es importante escuchar y es importante el lenguaje corporal. Si vemos cómo todo se entrelaza, todo tiene una relación. Ok, bueno. Ahora nos vamos con la importancia del discurso oral. ¿Cierto? Este es un recurso un poco más corto, es solo de 2 minutitos, pero también es importante para poder terminar, ¿cierto?, este tema y poder hablar de nuestra evidencia. Voy a ir hablándoles porque yo sé que de pronto muchos se desesperan, sé que también no solamente tienen conmigo, sino con otro, pero recuerden que todavía tenemos tiempo. Lo importante es que ustedes vayan, ¿cierto?, organizándose. Vayan organizándose, vayan viendo de qué quieren realizar su video, su presentación. Entonces, lo importante es que todos estemos aquí conectados y con las ganas, ¿cierto?, de seguir aprendiendo. Entonces, nos vamos con las características de una charla y exposición. Espérenme, vamos a activar aquí el sonido y continuamos. Importancia del discurso oral, características de una charla y exposición. Como se mencionó anteriormente, hacer un discurso requiere de preparación y disposición, teniendo en cuenta no solo el auditorio al que se dirige, sino también la metodología a implementar. Así, el discurso tendrá la importancia que merece a la vez que se conjugan estos y otros elementos como la postura corporal, la voz, la conexión emocional con el auditorio y el total dominio de la temática. Según Ortega, el comunicador, para ser bueno, tendrá que adaptarse a las circunstancias y características de su público, haciendo referencia a que no es lo mismo el discurso religioso del político, el académico o la presentación de un proyecto a una empresa.
Con esto y lo ya estudiado, se dimensiona la importancia que tiene el discurso oral en cualquier contexto y según la situación que se dé. Por último, se señalan dos metodologías del discurso oral, que por su nivel de formalidad se diferencian y por ello se estudian, como son la charla y la exposición. La primera es un encuentro informal en que se conversa sobre un tema específico y el orador involucra a los participantes. Según la RAE, la charla es disertación ante un público sin solemnidad ni excesivas preocupaciones formales. Por el contrario, la exposición requiere de una formalidad y dominio sobre el tema que se va a presentar, dado que se pretende dar a conocer ante el público. Para la RAE, la exposición es una explicación de un tema o asunto por escrito o de palabra. En esta metodología, muy utilizada en contextos académicos y laborales, no pueden faltar las ayudas audiovisuales que conecten al público, por lo que es necesario conocer las herramientas que la tecnología ofrece para utilizar ayudas de manera muy profesional. Vale decir que tanto en la charla como en la exposición o cualquier otra forma de dirigirse al público, se requiere de 3 momentos. Alistamiento, teniendo en cuenta todos los detalles y previniendo cualquier percance e imaginar las preguntas que el público puede hacer. Desarrollo, ejercicios de respiración y confianza en lo que se ha preparado y el dominio del tema. Evaluación, con el público y desde una mirada autocrítica para crecer. Listo, aprendices. Bueno, para finalizar, vamos con las habilidades de un comunicador eficaz. Soy consciente de que todo comunica. Tengo claridad que el proceso de comunicación es circular y complejo. De acuerdo al contexto en el que me encuentre, puedo asumir una actitud pasiva, agresiva o asertiva. La voz es sensible de manejar, de acuerdo a los tonos, la intensidad y la entonación. Cuando hago una presentación ante un público, manejo diferentes intensidades y tono. Cuando estoy en un diálogo con varias personas, pongo a disposición todos los sentidos. Puedo escuchar con los ojos y con la piel. Controlo el miedo cuando me voy a dirigir a un público. Si tengo una exposición, la preparo con todo el empeño para que todo salga bien. Planifico mi discurso, cualesquiera que éste sea. Ok, chicos, cuéntenme qué tal les pareció todo el tema que tratamos. Gracias de verdad a todos los que han participado. Pienso que de pronto este tema es un poco nuevo para ustedes, entonces de verdad que me gusta escucharlos, ¿cierto? Y aportar un poquito a todos esos conocimientos que van a ir adquiriendo. Entonces, bueno, como lo prometido es deuda, vamos a hablar un poco sobre nuestra evidencia de aprendizaje. Video, la comunicación como expresión humana. Ustedes pueden descargar la guía, ¿cierto? En la plataforma Sahuna. Entonces, chicos, yo aquí les voy a mostrar la guía y un ejemplo para que ustedes sepan cómo van a realizar su evidencia. Si hoy tenemos dudas, las aclaramos. Si no, no se preocupen que la sesión será el próximo viernes, ¿cierto? Ahí podemos continuar hablando de nuestra evidencia y obviamente también vamos a tratar un tema muy importante como lo es la argumentación, pero no los voy a distraer más. Entonces, el proceso de comunicación se centra en generar una articulación entre cómo y para qué nos comunicamos. Por ello, esta actividad de aprendizaje busca que a través de la realización de un escrito y la posterior grabación de un video, se exprese una situación problemática de su entorno profesional o área de formación y que conlleve a la resolución de esta. Un ejemplo sería, ¿cierto? Un problema comunicativo en el entorno laboral que requiera solución.
flujos de información inadecuados entre diferentes áreas, poca asertividad en la comunicación entre líderes, colaboradores, lenguaje técnico y de poca comprensión para todos. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? Vamos a identificar nuestra situación problema. ¿Listo? Identificarla. Una vez identificada, ¿cierto? La situación problema, que va a ser el tema central que se va a tratar en el video, vamos a buscar la manera de cómo darlo a conocer de forma que impacte al receptor desde el componente comunicacional. Posteriormente, vamos a elaborar un escrito donde se plasmen estas ideas frente a la situación problemática. Se puede seleccionar qué clase de texto es, ¿cierto? Si es científico, técnico o narrativo. Eso lo vamos a ir viendo a través de las sesiones. Entonces, no se preocupen. Es solo para que ustedes ya tengan el contexto de lo que vamos a ir trabajando, ¿cierto? A partir de los conocimientos adquiridos en los componentes formativos, comunicándonos y argumentando. Hoy ya vimos el componente comunicándonos, ¿cierto? El viernes vamos a trabajar la argumentación. Luego, mediante el video, vamos a exponer nuestro tema, ¿cierto? Ahí vamos a explicar nuestra situación problema, vamos a utilizar nuestra voz para dar el mensaje. También, porque les dije, ¿cierto? Presten atención. La idea, chicos, es que al momento de nosotros expresarnos, podamos, ¿cierto? Desenvolvernos, podamos mostrar un lenguaje corporal y hacer una buena presentación, ¿cierto? Consejitos prácticos para el video. Vamos a buscar un lugar adecuado, ¿cierto? Si de pronto no tenemos computador para grabarlo en el computador, podemos grabarlo en el celular. Ya, la idea es que podemos contar con varios recursos. Ojo, la idea no es que ustedes me manden un video hecho con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque yo quiero ver cómo ustedes se están desenvolviendo. El video no va a ser público para que todo el mundo lo vea. Voy a hacerlo yo, ¿cierto? Voy a verlo yo y yo les voy a dejar la retroalimentación en la plataforma para que ustedes apliquen los consejos. Entonces, chicos, muy, muy importante. Vamos a practicar, no tengamos miedo. No es de pronto coger que solamente se nos vea la cara. No. Vamos a tratar de enfocar un plano, ¿cierto? En el que ustedes puedan ver, en el que yo pueda verlos a ustedes cómo se están expresando, si están utilizando la ayuda de las manos, ¿cierto? Cómo se sienten ustedes al presentar. Entonces, vamos a utilizar, vamos, ¿cierto? A ponerle mucho esfuerzo a este video. No es solamente un video por presentar la evidencia. De verdad que yo quiero que ustedes aprendan, ¿cierto? Adquieran estos conocimientos y en el momento en que ustedes les toque, como nos dijo la aprendiz, ella nunca la había tocado, pero en el trabajo le tocó dar una charla, ¿cierto? Entonces, se nos presentan esas oportunidades en la vida. En este momento va a ser un video. Más adelante puede ser una presentación ante un público. Ok, entonces luego mediante el video van a exponer el tema tratado en el escrito, van a justificar el tipo de texto que eligió y el por qué, ¿cierto? Como les dije, pueden utilizar la cámara del computador y el celular o incluso pueden escoger, ¿cierto? Plataformas en línea. Hay varios aprendices que me han presentado en PowerPoint, en Canvas. Entonces la idea, ¿cierto? Es que el videíto que ustedes pongan en cualquiera de esas aplicaciones, ustedes se vean. No me vayan a poner el circulito allá al fondo que yo no los pueda ver. Ok, entonces, listo. El video
debe ser de máximo 3 minutos y mínimo 1, ¿ok? El documento también máximo 2 hojitas. Pueden enviarlo en MP4, también tienen la opción de subirlo a YouTube, no como privado, sino como oculto, porque al ustedes tener su canal privado no me van a dejar verlo. Pero si el link lo ponen que solamente la persona que tenga el link puede verlo, yo voy a poder acceder a él. Entonces la idea es que de pronto no, ¿cómo es? No se haga lento el proceso porque a veces ustedes me envían la evidencia, yo la estoy calificando y me encuentro con que no puedo ver el video. ¿Ok? Entonces vamos a tener eso también en cuenta a la hora de enviarlo. Un ejemplo, chicos. Aquí les voy a mostrar un ejemplo. Sí pueden ver la pantalla, ¿cierto? De cómo puede ser su texto. Obviamente en el video ustedes pueden hacer un resumen. Lo importante es que ustedes en el video comenten la situación, bueno, obviamente su presentación personal, la situación problema y el cierre como con las, ¿cómo es? Con la solución de este problema, ¿cierto? Entonces, un ejemplo de texto narrativo. En un proyecto agropecuario de producción de hortalizas, se presentó una dificultad que afectaba la calidad de las cosechas. El equipo técnico encargado de diseñar los planes de fertilización y riego entregaba instrucciones a los trabajadores del campo con un lenguaje demasiado especializado, lleno de tecnicismos, sin verificar que la información fuera entendida en su totalidad. Ojo, chicos, esto es un ejemplo. Ustedes van a adaptarlo a su contexto laboral, ¿cierto? Bueno, esto ocasionó que algunos lotes fueran fertilizados con dosis inadecuadas, lo que trajo como consecuencia pérdidas productivas, incremento de los costos y desmotivación entre los trabajadores. Aunque el personal del campo tenía la disposición de cumplir con sus tareas, muchas veces no comprendían lo que se les estaba pidiendo y por temor a equivocarse o ser reprendidos, no se atrevían a preguntar. El problema radicaba en la ausencia de una comunicación clara, sencilla y asertiva. La información era transmitida de manera vertical, sin espacios de retroalimentación ni confirmación de que los mensajes fueran comprendidos. La solución consistió en fortalecer los procesos comunicativos dentro del proyecto. Se implementaron talleres de comunicación efectiva, se crearon instructivos visuales con imágenes y ejemplos prácticos fáciles de entender y se organizaron reuniones breves al inicio de cada jornada para resolver dudas y precisar responsabilidades. Gracias a estas medidas, los errores en la aplicación de insumos disminuyeron, la coordinación entre los equipos mejoró y la productividad del proyecto se estabilizó. La experiencia demostró que la comunicación es un insumo tan valioso como la tierra o el agua en el desarrollo agropecuario. ¿Cierto? Tenemos nuestra situación problema, la estamos explicando y a la vez estamos brindando la solución. ¿Cierto? Después de ya nosotros haber hecho eso, vamos a justificar el tipo de texto elegido. Se eligió un texto narrativo porque permite contar una situación real de manera muy clara y cercana. A través de la narración se mostraron las causas y consecuencias y soluciones de un problema de comunicación en un proyecto agropecuario. Este estilo de texto facilita que el lector se identifique con la situación y comprenda la relevancia de la comunicación asertiva como herramienta de trabajo en el campo. Entonces aquí hay un guión del video, una presentación personal, introducción al tema, la narración de la situación problemática, la solución aplicada, la justificación del tipo de texto y finalmente la conclusión. ¿Cierto? Entonces, mis queridos aprendices, yo este documento se los voy a enviar para que ustedes se guíen. Ustedes se pueden apoyar, chicos, no está mal utilizar la inteligencia artificial, de verdad, pero hay que hacer uso consciente. Si la instructora nos está pidiendo un video para ella ver ¿cierto? Cómo nos estamos expresando,
cómo nos estamos desenvolviendo, entonces no mandemos un video en el que no estamos nosotros. ¿Vale? ¿Tenemos alguna pregunta, duda o inquietud en el momento? Profesora, una consulta. Bueno, ya el texto escrito, pues sí lo comprendí perfectamente, pero en cuanto al video, en cuanto al video sería que una síntesis de lo que hicimos. Exactamente, exactamente. Es eso, aprendiz. Mira, aquí en este guión que yo te dejo del video que tenemos una presentación. Entonces, espérenme, yo aquí les voy a poner mi pantalla. Espérenme, sino que a veces cuando uno comparte cámara se traba un poquito, ¿cierto? Entonces se pone como pesadito, pero entonces mira, la idea es que nosotros en nuestra presentación. Muy buenos días, mi nombre es Adriana Berrío, soy instructora del área de proyectos agropecuarios del SENA y en este video quiero compartir cómo una situación problemática relacionada con la comunicación como expresión humana aplicada a nuestro entorno formativo y laboral. La comunicación es fundamental en cualquier actividad, pero en los proyectos agropecuarios se convierte en un factor decisivo. Una mala transmisión de información puede afectar no solo a las personas, sino también la productividad y el cuidado de los cultivos o animales. ¿Cierto? Entonces, en un proyecto agropecuario de producción de hortalizas o cualquiera que sea su proyecto, ¿cierto? El equipo técnico entregaba instrucciones a los trabajadores del campo usando términos demasiado técnicos sin asegurarse de que fueran comprendidos. La solución consistió en implementar estrategias de comunicación efectiva. Se realizaron capacitaciones donde los técnicos aprendieron a usar un lenguaje más sencillo. ¿Cierto? Para este trabajo elegí un texto narrativo, ya que me permitió contar la situación de una manera cercana y comprensible, mostrando cómo ocurrió el problema, qué consecuencias trajo y cómo se logró resolver. Muchas gracias. Listo. Algo así, sencillo, chicos. Lo importante es que ustedes identifiquen su situación, problema, le den solución, le den el manejo adecuado y ya. Ok, profesora, y en cuanto al Ok. tema, uno puede escoger cualquier tema, no necesariamente tiene que ser de proyecto agropecuario, ¿cierto? ¿O Ok. sí? Vamos a quedarnos con una situación, problema de nuestro entorno laboral. Tú me dijiste que tú trabajas en un banco, ¿cierto? Sí, sí, ejemplo, o sea, se me viene a Listo. la cabeza un ejemplo, se me viene a la cabeza una situación que tenemos allá. Usted sabe que ahorita hay, por lo menos, hay ciertos indicadores que miden el servicio y que tanto recomendaría los clientes, pues la entidad. Entonces, por un ejemplo, el tema que yo voy a tratar es del servicio. Ya cómo se ha Correcto. deteriorado el servicio, de pronto por la demora en la atención a los clientes, de pronto por no solucionar los reclamos a tiempo, Correcto. y de cómo estos indicadores, pues por esta mala atención, por esta demora en la atención, pues se ha ido deteriorando y pues el NPS, que es como que el indicador pues que tienen todas las entidades ahorita para que tanto recomendaría la empresa, cómo mejorarlo. ¿Ya? Exactamente. ¿Sí ves? Ok. Te Entonces, felicito, ya tienes tu evidencia en un 50%, porque lo más importante, ¿cierto?, es escoger la situación problema. Yo sé que muchos aprendices están en el sector agropecuario, entonces ellos pueden escoger, ¿cierto?, su tema acorde. Sin embargo, si trabajamos en un banco, si trabajamos en un sector de salud, si estamos trabajando en una empresa, ¿cierto? Si trabajamos en fincas, por lo menos la aprendiz que al principio nos comentaba que ella vivía en una zona rural, Tocancipá, si no me equivoco, algo así, que veía que había muchos problemas. Eso también puede ser su situación problemática, ¿cierto? Y cómo la comunicación puede ayudarlos a ellos a vivir Gachancipá. Exacto, gracias por corregirme. Cómo la comunicación puede ayudar a todo el sector, ¿cierto? Entonces, lo importante nosotros es saber identificar nuestra situación problema, ¿cierto? Un problema de
comunicación. Obviamente, darle la solución y con toda la guía. No se preocupen que yo se las voy a enviar para que ustedes la tengan ¿cómo es? De referencia. Ok, Rafael. Listo, aprendiz. Rafael. Sobre lo de la guía, porque en el anexo que aparece en la plataforma solamente aparece la primera hoja, no aparece Porque es que lo otro es la guía que yo les entrego a ustedes. Esa no está en la plataforma. No se preocupen, pero yo este documento se los envío para que ustedes tengan la referencia, ¿cierto? Porque a mí me gusta que ustedes, ¿cierto? Así como estamos aquí en la sesión en línea, estamos participando, la idea es obviamente darles a ustedes una orientación sobre lo que van a realizar y no dejarlos ir en blanco. Entonces, yo se los envío, no se preocupen. Ok. Bueno, chicos, ¿tenemos alguna otra duda? Algo que queramos decir, porque ya vamos a finalizar nuestra sesión en línea del día de hoy. Entonces, me gustaría escucharlos antes de terminar. O si todo está ok, me levantan la manito y continuamos. ¿Todo ok? Perfecto. Bueno, mis aprendices, para cerrar la sesión de hoy, quiero que se queden con una idea clave, que la hemos dicho en toda la sesión. Comunicar no es solo hablar, es expresar quiénes somos. La voz, el cuerpo, la postura, la mirada y la actitud hacen parte del mismo mensaje. Todo esto que vimos hoy no es solo teoría, lo van a necesitar en su entorno académico, laboral y personal, especialmente en nuestra evidencia, ¿cierto? El video de la comunicación como expresión humana. Así que la invitación es a que empiecen a observarse, a escucharse y a reconocer cómo se comunican, porque cuando somos conscientes de nuestra comunicación, mejoramos nuestras relaciones y la forma en la que nos mostramos ante los demás. Gracias por su participación, por la atención y por el respeto durante la sesión. Nos vemos el próximo viernes. Que tengan una feliz noche. Listo, profe, gracias. Listo, gracias a ustedes. Que tengan una feliz Bueno, noche. lo mismo, profe, gracias. Gracias, chicos.